Les recuerdo que esta sesión es la primera parte que vamos a tener de este tema. Vamos a tener una segunda parte que vamos a realizar dentro de 15 días, donde también esperamos pues de su participación. Bueno, para este tema nos va a acompañar un invitado muy especial. El speaker que tenemos para el día de hoy es Alexander Devia. Alexander es especialista en administración de riesgo para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Es conferencista y capacitador nacional e internacional en temas relacionados con la administración de riesgos antilavado de activos. Es diseñador e implementador de modelos para el cumplimiento de la política antisoborno y anticorrupción y cuenta con certificaciones internacionales en la ISO 31000, así como es miembro de la Asociación de Especialistas en FIO. Adicional a lo anterior, Alexander también cuenta con más de 17 años de experiencia laborando para diferentes entidades financieras en Colombia en las áreas de cumplimiento y en todo lo que es relacionado con los temas de prevención de lavado de activos. Bueno, antes de darle la palabra a Alexander, quiero recordarles que 10 minutos antes de terminar este webinar, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulo, Alexander, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Alejandra, por esta invitación. Gracias a ustedes, panelistas, por conectar nuevamente con nosotros. Sarlat 4.0 y las intenciones de superintendencia están dadas puntualmente a mejorar todo lo que hemos venido conociendo a lo largo de todos estos años de prevención de lavado. Este modelo tradicionalista, si lo podemos llamar de esa manera, de la forma como la Super nos venía indicando la manera de hacer toda la actividad de conocimiento del cliente, matrices de riesgo, etcétera, etcétera. Salat 4.0 entra como una nueva versión de este modelo tradicionalista y hay que entender que esta flexibilidad, si lo queremos ver de esa manera, no implica y no deberíamos interpretarlo como, como bajar la guardia. Ellos hablan de unos cambios, hablan de una flexibilización, de una autogestión que claramente los responsables de cumplimiento veníamos acostumbrados a llevar a cabo en nuestras actividades al interior de nuestras empresas, pero en esta oportunidad la superintendencia sí se tomó la tarea de dejar plasmado y de escribir gran parte de esas cosas que ya veníamos de cierta manera trabajando, que ya era parte de nuestro día a día, pero en esta oportunidad la Super ha querido dejarlo plasmado como para no dejar espacios de duda. Sin embargo, hay muchos escenarios donde podemos encontrar que es tan amplia este concepto de flexibilización que puede estar dándonos la superintendencia que podríamos llegar a malinterpretarlo. Sí o sí, y gran parte de lo que vamos a conocer en esta presentación y que los voy a contar, hace referencia precisamente a esos puntos que son de cambio tangencial por parte de la Super, sin que querer esto decir que todo lo demás que ya se venía trabajando haya sido eliminado, para nada. Parte del ejercicio que les quiero compartir en esta mañana tiene que ver únicamente a esos aspectos que he considerado relevante, tenemos que conocer, y como mencionaba Alejandra al principio, en mi presentación, 17 años de experiencia en entidades financieras, modelando y montando informaciones relacionadas con prevención, me han permitido entender cuáles son esos aspectos vitales que nosotros como responsables de cumplimiento tenemos que tener. Esta es nuestra agenda. Les voy a presentar estas nuevas terminologías que se están presentando, diferencias conceptuales entre el oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento responsable que ha venido para esta oportunidad la superintendencia dándole un papel importante. Habla casi que esta flexibilización está dada a que Sarlat 4.0 inclusive llegue a estas entidades vigiladas exentas, pero inclusive a todas aquellas economías que sin estar obligados directamente pudieran llegar a aplicar de cierta manera a nivel de buenas prácticas todo lo que menciona Sarlat 4.0. Cambios en la planeación de entrega de informes. Esto es un comparativo de estos principales informes que como gestión nosotros tenemos que estar presentando. Listas vinculantes para Colombia, su alcance, autogestión.
todo sobre países de alto riesgo. Aquí la Super también le está dando un alto nivel a todo lo que tiene que ver con operaciones internacionales para aquellas entidades que están en este momento teniendo relación con países del exterior y realizando operaciones en moneda extranjera. Y hay un punto vital con relación al conocimiento del cliente, que es el eje central de este cambio, y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Tiene que ver con todo el alcance de análisis de riesgo. El análisis de riesgo desde el punto de vista de score de riesgo del cliente es un aspecto vital que la Super en este momento ha querido imponerle al análisis general de conocimiento del cliente. Se empieza ya a darle relevancia a lo que es el concepto de matriz de riesgo y en sí a cómo valorar todos esos procesos álgidos al interior de nuestras entidades en materia de riesgo, pensando siempre en matriz de riesgo, en evaluar partiendo de matrices de riesgo todos estos posibles aspectos. Y estos son los soportes que finalmente la Super hace insistencia en este documento de que tendrán que ser valorados por parte de ellos. Es decir, que ya se nos pudo haber acabado el hecho de decir, esto lo hacemos de esta manera, pero pues como la práctica nos ha llevado a veces a olvidar que todo tiene que quedar documentado, en esta oportunidad la Super está siendo muy exigente en pedir que todas las evaluaciones de riesgo, todas las evaluaciones que sustenten una matriz de riesgo, tienen que tener un sustento que debe ser valorado por ellos en el momento en que se requiere. Un aspecto particular sobre el conocimiento del cliente de entidades aseguradoras que está muy alineado a esto del procedimiento simplificado de conocimiento del cliente. Bien, términos y conceptos. Entonces, en esta oportunidad ellos incluyeron 17 nuevos conceptos que los vamos a ver rápidamente, donde de acuerdo a lo que encuentro, ellos buscan ratificarlos. Les decía hace un momento, nosotros en nuestra jerga de cumplimiento ya son conceptos que veníamos trabajando, pero no estaban puntualizados en nuestra circular. Sí estaban puntualizados en Gafi, porque de hecho parte de lo que está haciendo la Super es alinear las directrices de nuestro país, sí o sí, con todas las recomendaciones de Gafi en sus documentos oficiales, y esto tal vez está asociado a la última visita que tuvo el país en materia de riesgo país, donde hubo obviamente buenas calificaciones, pero siguieron ratificando algunas condiciones puntuales que Colombia ya venía mejorando en el transcurso de los últimos 10 años. En este orden, la mayoría de la alineación que tenemos en SARLAS 4.0, sí o sí, como les decía, está asociado a esa recomendación internacional de Gafi en materia de prevención de lavado. Empezamos entonces con el concepto de banco pantalla. Lo conocíamos, como les decía, pero no estaba puntualizado en norma. Aquí ellos buscan, dando su significado, donde aquí son países, son entidades que no tienen presencia física, que no pertenecen a conglomerados, etcétera, etcétera, y hacen tal vez esta mención para hacer una diferenciación sobre lo que son los bancos de papel, que claramente en algunas regiones se conoce de esa manera, pero hay que ser de cierta manera tácitos en cuanto al concepto, y en esta oportunidad nos la traen eh, fuerte en esta actualización, precisamente porque le dan un valor adicional o un valor fuerte a todo lo que tiene que ver con controles en materia de operación internacional. En beneficiario final, lo atraviesan también ya como concepto, veníamos hablando del concepto de beneficiario final desde la circular 55 del 2016, pero aquí sí lo especifica y le da una relevancia especial a las condiciones de lo que menciona el artículo 261 del Código de Comercio, lo vamos a ver más adelante en otro slide, donde básicamente argumenta esa línea de operación sobre la presunción de subordinación, donde de cierta manera nos lleva a los responsables de cumplimiento a tener que ser un poquito, o un poco mejor, más expeditos en materia de valoración de beneficiario final de nuestros clientes, persona jurídica particularmente. Y hace una especial atención a la recomendación 24. La recomendación 24 tiene varias notas interpretativas con relación a lo que es el beneficiario final. Beneficiario final visto de cara al modelo internacional, que es lo que queremos aplicar aquí en Colombia. Y hace una distinción puntual en este concepto, la circular, frente a la posición del aportante. Hace una diferenciación en si es individual o es un beneficiario que conjuntamente con
otros dueños de empresa pueden llegar a tener más del 5%. Este 5% se mantiene en la regulación colombiana, pese a muchas sugerencias que se dieron comparando con Europa, con América Central, América del Sur, países donde claramente este nivel de observancia es mucho mayor. Pero Colombia, y a través de la Super, sigue insistente en que tenemos que valorarlos desde la composición accionaria mayor al 5%. Y eso está bien, digamos que eso no es pecado. Bien, hay un punto fuerte en esta circular que tiene que ver con el contexto externo. Esto no lo habíamos escuchado antes, no lo habíamos visto antes. Se argumentaba en los análisis de riesgo, en los análisis de matrices de riesgo, sobre una generalidad. ISO 31000 2018 siempre lo ha mencionado. Sin embargo, tal vez la Super encontró la necesidad en esta oportunidad de realzar el concepto de análisis de riesgo desde el contexto externo y del contexto interno. ¿Y por qué hago mención en este sentido? Porque básicamente ellos están buscando que dentro de nuestras matrices de riesgo, en la evaluación de riesgo general de cliente, de entidad, empecemos a darle peso a esas situaciones externas que pueden llegar a afectar a la compañía. Condiciones como las que estamos viendo en el slide, adicionales hablan de situaciones económicas, sociales, culturales, etcétera, que pudiesen llegar a afectar. Y en ese orden nos obliga a nosotros, responsables de cumplimiento, a tener que dar una visión externa y generar un análisis de riesgo basado en ISO 31000, particularmente para el uso de matrices de riesgo, y empezar a darle peso a esta valoración. Y en ese mismo orden aparece el concepto de contexto interno, asociado, pues como bien lo menciona el concepto, a esa actividad que hoy día se venía ya haciendo en materia de análisis de riesgo a nivel de procesos. Bien, ambos, contexto interno y contexto externo, tienen que hacer parte desde ya de los modelos de matrices de riesgo que se tienen que empezar a levantar. Corresponsabilidad transnacional le da un punto especial, ratificando las condiciones de las relaciones que se tienen para algunas instituciones que obviamente realizan operaciones con el exterior, y le da un especial uso, digámoslo así, al concepto, dado que busca que todos nosotros empecemos a valorar desde el punto de vista de controles todo este tipo de relaciones. Antes hacía parte de una línea de validación quizás, toda la operación internacional, pero como les menciono, en esta circular le está dando una fuerte vista a todo lo que tiene que ver con operaciones internacionales. Como les decía, tal vez guiado hacia todas las recomendaciones de Gafi en todas sus 40 recomendaciones. Lo que no pasaba, y esto era parte de discusiones en épocas anteriores, donde se hablaba cuántos factores de riesgo realmente se deben valorar por parte de las entidades, adicionales a los 4 mínimos recomendables, ¿no? Clientes, jurisdicciones, canales, producto. Aparece el concepto de empleados, potencial cliente, proveedores y mandatarios, y les hace mención buscando tal vez que al interior de nuestros procesos de análisis, no para que lo convirtamos tal vez en factores de riesgo, porque esto tiene unas implicaciones que van más allá del simple hecho de decir, tengo un factor de riesgo nuevo y se llama empleados o proveedores, sino para que se ratifique cuáles son ese análisis a nivel de impulsor de riesgo que me permita determinar y crear controles que puedan ser, obviamente, supervisados por el oficial o por el responsable, y que de esta manera se tenga una vista 360 grados sobre toda la relación de compañía, toda la relación de empresa, tanto como lo mencionaban los conceptos anteriores, de relaciones externas puntualmente. Y aparece un nuevo concepto de mandatario que en esta oportunidad, pues la vamos a ver más adelante, hace una especial mención, mencionando que deberán hacerse procesos de debida diligencia mejorada, adicionales a lo que se conoce como mandatario. Sin embargo, no hace una aclaración si ese mandatario puede, por el simple hecho de tener un poder, abrir un producto él directamente. No se meten con eso, simplemente hacen referencia y se presume
que nace el mandatario, el concepto de mandatario, cuando un cliente ya es cliente, ya tiene un producto ratificado con la compañía y le da poder a un tercero para que administre y todo lo demás. Sin embargo, pues los traigo a acotación porque sí me parece prudente entender cuál es ese alcance que la Super quiere que nosotros empecemos a aplicar en este sentido. Aparece el concepto de listas internacionales vinculantes, pues digamos que lo ratifica, realmente esto ya venía de la circular anterior, pero lo traigo a acotación porque hace un especial realce hacia la ONU como lista vinculante para Colombia y deja abierta la opción de que se adopten otras listas. Obviamente, cuando habla el concepto de operación de listas internacionales, pues OFAC está incluida, obviamente lo que conocemos como lista Clinton. Sin embargo, aquí en ONU, y lo voy a ver, lo voy a mostrar más adelante, aparece una nueva obligación de una lista vinculante que no hace mención a esta norma, pero sí entró en vigencia a partir de enero de este año, que fue la que ratificó el Consejo de Seguridad Nacional. Se los voy a mostrar ahora más adelante. Le da un concepto de partición, digámoslo así, a la identificación del PEP de organizaciones internacionales y su diferencia con el PEP extranjero. Y ya no está hablando la super de PEPs, que eso lo vamos a ver en la sesión siguiente que mencionaba Alejandra en 15 días, porque ya de cierta manera nos está llevando a que nos olvidemos del públicamente expuesto en materia tácita de lo que menciona la norma, ¿sí? Y de lo que menciona Gafi, una persona políticamente expuesta. Y aquí realza esa condición de la diferencia del PEP de organizaciones internacionales y del PEP extranjero. Con una situación puntual que me parece vital, porque esto estaba siendo asumido por parte de los oficiales como un análisis a criterio, y era, ¿será que cualquier persona se puede considerar pues, porque pertenezca a la institución que tiene recursos públicos, que maneja recursos públicos, etcétera? Algunas entidades y algunos oficiales, algunas personas responsables de esta tarea, lo que hacíamos era partir de un valor promedio de ingresos y de ahí para arriba determinar si realmente era vulnerable al lavado. En esta oportunidad, la superintendencia hace especial llamado a que sí o sí únicamente se debe considerar PEP en cualquiera de estas dos condiciones a aquel que tenga un cargo superior en la compañía. Descarta de tajo, y eso lo menciona tácitamente la norma, a niveles intermedios y hacia abajo. Y esto de cierta manera nos permite a nosotros y nos permite también cerrar esa brecha que había de conceptualizaciones particulares, tanto de auditores internos como de revisores fiscales, como de nosotros, responsables de cumplimiento, en empezar a discernir si realmente era o no era PEP y entraban las discusiones con las que normalmente nos enfrentamos en este tipo de revisiones. Aquí en esta norma lo hace directo y nos lo especifica que sí o sí son considerados los que tengan el alto cargo dentro de la compañía o dentro de la empresa que estaríamos validando como cliente. Nace el concepto de matriz de riesgo, como les decía, ustedes dirán, sí, pero es que esto ya se venía trabajando. Se venía trabajando, pero para la norma como tal no era un concepto relevante. Digamos que estaba entre las condiciones de que las entidades deberán evaluar riesgo, partir de evaluaciones de riesgo, elaborar matrices de riesgo. Aquí le da un concepto puntual sobre la ayuda que todos los procesos que se vienen, que son los que son los que se están recomendando, tienen que ser llevadas a una matriz de riesgo, como esa herramienta de evaluación de riesgos holístico. Y aquí nace la importancia del tener, obviamente, software o aplicativos que efectivamente nos permitan de manera inmediata y rápida, pues tener una forma argumentada y sustentada de manera técnica para la super, que esto es lo valioso de esto, de poder soportar que sí estamos llevando unos análisis de riesgo apropiados de acuerdo a los modelos que se puedan estar aplicando. Bien. Quiero hablar de un punto que no está dentro del concepto nuevo, dentro de la línea de conceptos de nuevos argumentos, pero sí
nace el punto 5.1 que hace referencia a transferencias internacionales. Se los vengo diciendo desde el inicio. En esta norma, en esta actualización, veo muy marcado la influencia de Gafi en esta circular, con todo lo que tiene que ver con las condiciones de operatividad de operaciones internacionales. Aquí nació o le están dando peso a este concepto para poder identificar todos los tipos de controles que tienen que estar escritos y que se deben de diferenciar en entidades que obviamente puedan tener este tipo de productos para poder determinar ese alcance de conocimiento del cliente con entidades beneficiarias, con entidades intermediarias o con entidades ordenantes, que son conceptos totalmente diferentes desde el punto de vista de la operación, y esto es lo que quiere la norma, esto es lo que quiere la super que se haga, que se particularice en este tipo de condiciones y no se generalice como tal vez lo veníamos haciendo, sino que lleguemos al nivel de lo particular para poder determinar cuáles son los controles dirigidos y cuáles son los controles exactos hacia cualquiera de estas líneas de acción. Este 5.1 de transferencias internacionales, pues guarda especial relevancia, como les mencioné, a aquellas entidades que puedan tener dentro de su gama de productos este tipo de operaciones. Aquí hay un especial cuidado y hay que entrar a validar esas dos condiciones que les voy a mostrar más adelante de lo que pide la norma en materia de este tipo de relaciones. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces, o más que diferencia, cuáles son esas condiciones que caracterizan al funcionario responsable de las medidas de control y al oficial de cumplimiento? En la circular anterior se hablaba de un funcionario responsable, muy rápido, de manera muy general, le hacía una mención particular por allá en conocimiento del cliente. En esta oportunidad le abre un punto, le abre un ítem puntual al funcionario responsable y determina sus condiciones. Recordemos que el funcionario responsable entra a jugar un papel vital dentro de las entidades que, de acuerdo a Super, son vigiladas, pero se exceptúan de todas las condiciones o de todas las adiciones o tareas puntuales que sí aplican para el oficial de cumplimiento en materia general. Sin embargo, yo quiero destacar varias acciones que hacen de estas dos personas, digo cargos mejor, una distinción que es una brecha muy delgada frente a lo que diferencia uno de los otros, porque la misma Super así lo está queriendo visualizar. Para entrar a determinar esto, y aquí quiero hacer un paréntesis con relación a cómo es que realmente nosotros tratamos el concepto oficial de cumplimiento en entidades vigiladas, entidades financieras, y oficial de cumplimiento en entidades que de pronto pueden aplicar estas condiciones de prevención de lavado como buenas prácticas. A veces se ha cometido la ligereza de nombrar oficial de cumplimiento a cualquier actividad que tenga que ver con prevención de lavado. Entonces aparece el oficial de cumplimiento de monitoreo, el oficial de cumplimiento de listas, el oficial de cumplimiento de cruces, el oficial de cumplimiento de matriz. Y esto realmente, pues, suena bonito, da estatus, como lo quieran ver, pero realmente no está provisto de esas condiciones legales y esas condiciones jurídicas que internamente cobijan este tipo de cargos. Aquí escuchamos de oficiales de cumplimientos normativos, de oficial legal compliance, y aparece, como les digo, el funcionario responsable de medidas de control. Mi llamado de atención acá es prestar una atención dirigida hacia las responsabilidades jurídicas, esto es lo penal, lo civil, que implica tener un cargo o que implica tener la responsabilidad de oficial dentro de las instituciones. Y también hará parte de la segunda revisión, porque la norma así lo está queriendo, y es ponerle peso ya a condiciones de nombramiento para este tipo de cargos. Más aún cuando sí o sí tiene que ser aprobado por junta directiva y de entrada usted ya está recibiendo todas estas responsabilidades inherentes al cargo, desde el tipo de vista jurídico y las responsabilidades que se tienen de aquí en adelante. Entonces, en ese orden, hay unas actividades que menciona la norma y ya las traía, ¿sí?, con relación al funcionario responsable de las medidas de control, de las entidades exceptuadas, vigiladas exceptuadas.
que si bien hace empuje, digámoslo así, a lo que menciona el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su numeral 3, donde obliga como situación puntual a que las entidades tienen que nombrar un funcionario responsable. ¿Listo? Y en condiciones de oficial de cumplimiento, pues también está cobijado por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en esta condición, pero digamos que la diferencia acá está en lo que les voy a mostrar, en esa particularidad de seguimiento de riesgos y matrices y demás que el oficial de cumplimiento tiene a diferencia del responsable. En este orden, pues todas las condiciones que están acá son de responsabilidad del funcionario responsable de las medidas de control. Y me quiero detener en esta donde habla de velar por el cumplimiento del numeral 2 del artículo 102 del estatuto, que básicamente se convierte en un loop porque me está devolviendo, me está llevando a que responda por situaciones más fuertes de evaluación de riesgos, de levantamiento de matrices de riesgos, a nivel de todos los procedimientos, a nivel de toda la actividad de prevención. Y aquí es donde me genera, o la norma genera, digamos, esa diferenciación, pero deja una brecha muy corta con relación a las responsabilidades que sí debe tener el funcionario responsable frente a las del oficial de cumplimiento. Y esto lo ratifico en lo siguiente: el oficial de cumplimiento cumple con todas estas eh, acciones que le están generando, que se generan como de responsabilidad del funcionario responsable. Pero adicionalmente a estas acciones puntuales, el oficial debe mantener un informe trimestral, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora, mientras que el oficial responsable de las medidas simplemente hablaba de un informe semestral que pretende mostrar a nivel general las acciones de prevención que se puedan estar dando en la compañía, en la entidad, pero no puntualiza una actuación fuerte, digámoslo así, frente a las condiciones que realmente se ven y se tienen que ver. Algunas entidades se van más allá de la buena práctica y sí las aplican, en su gran mayoría no. Y aquí es donde quiero entrar a resaltarles las responsabilidades fuertes que hacen parte de este cambio y que venían obviamente como responsabilidades fuertes por parte del oficial, y es el seguimiento de la evolución individual de los factores de riesgo y su perfil consolidado, de promover correctivos, de crear programas de capacitación, de diseñar aspectos asociados a todo lo que implica el modelo de riesgos, situación que el funcionario responsable, como les digo, se limitaba o se limita a una generalidad. Pero vuelvo y les digo, ese cumplimiento del numeral 2 del artículo 102 lo lleva de cierta manera a que sí tiene que también diseñar aspectos de riesgo, promover correctivos, etcétera, etcétera. Aquí, de cierta manera, esa flexibilidad que les mencionaba al inicio, que quiere la Super con este SARLAF 4.0, nos lleva a pensar que podría realmente nos lleva a que nos tengamos que acoger a esa recomendación que está desde ya diciendo SARLAF 4.0, y es a valorar el riesgo de la entidad en términos generales y tomar decisiones con relación a esa valoración de riesgo. Y de ahí yo creo que es el principal eje que vamos a tener que empezar a tomar, a coger nosotros como responsables de cumplimiento, porque todo lo vamos a basar al análisis de riesgo, ¿sí? ¿Por qué no se fue más allá del conocimiento del cliente que posiblemente presentó algún tipo de inconsistencia? Porque el modelo de riesgo me dio que ese cliente tenía un nivel bajo de riesgo, razón por la cual existían estas acciones que se hicieron y no las demás. Que ahí es donde se empieza a unir realmente cómo desde el punto de vista del análisis de riesgo a nivel de score de clientes, empieza a sumar al modelo general de riesgo a nivel de procedimientos. Y estas dos cosas se empiezan a hablar ya a nivel de políticas y a nivel de procedimientos. Hay un punto especial, por eso lo dejo aquí resaltado, y tiene que ver con la realización de la aplicación proporcional basada en riesgos del conocimiento del cliente. Esto no existía en la circular anterior y redunda todo lo que les acabo de decir. El análisis proporcional basada en riesgos de los mecanismos de conocimiento del cliente, lo que traduce es que
partiendo del análisis de riesgo que usted le aplicó a toda su base de clientes, va a tomar decisiones que lo van a llevar hacia un modelo fuerte o un modelo flexible de todas las políticas en materia de conocimiento del cliente. Y en términos generales, de todo el análisis de riesgo a nivel de procedimientos de su compañía, teniendo en cuenta, como les mencionaba, el contexto interno y el contexto externo de ese análisis. Y aquí, si todo está documentado, si todo está bien argumentado, créanme que la super no va a tener ningún tipo de reparo en las revisiones que se pudieran llegar a dar, porque estamos tomando su recomendación y estamos sustentando la toma de decisiones interna para ciertos clientes. De esta manera podemos desestresarnos un poco de pensar que mis modelos de monitoreo, mis modelos de riesgo, mis modelos de actualización de clientes tenían que ser sí o sí obligados al 100% de mi base de clientes, sí o sí obligados a todas las condiciones que se puedan estar dando en el interior de la compañía. Por eso es que no hay que confundir la flexibilización con el hecho de dejar de hacer buenas prácticas y de sustentar esto que me está pidiendo la norma que hagamos. En materia de deberes respecto al funcionario responsable, lo traigo a mención, no es un cambio tajante en la norma, pero sí quiero resaltar algo, y es que todas las acciones de riesgo, de metodologías, de nuevas acciones en esta materia, tienen que estar aprobadas por junta directiva. Así como el oficial, perdón, así como el funcionario responsable debe ser nombrado por junta o por el órgano que haga sus veces, de esa misma manera todas sus decisiones a nivel de procedimientos que se alineen en materia de riesgo tienen que ser aprobados por junta. Todos los modelos, las metodologías tienen que ser aprobados por junta. El solo hecho de que se estigmatice, digamos que en el manual de procedimientos de prevención de lavado existen todos los detalles. Realmente en esta oportunidad, y lo creo que el slide siguiente se los va a mencionar, la norma está sí o sí haciendo exigible un pronunciamiento puntual por parte de su junta directiva o del órgano que haga sus veces de haber conocido y aprobado eso que se está haciendo especial en materia de riesgos. Adicionalmente, y esto aplica también para el oficial de cumplimiento, de pronto lo vamos a ver más adelante, hace referencia a que tiene que tener conocimientos suficientes del régimen legal y de estándares internacionales. En esta oportunidad la norma hace una mención en ese orden. Y pues abre los ojos con relación a que respetuosamente yo llamaba cargos de bolsillo, donde de pronto las entidades nombraban a alguna persona simplemente por el hecho de ocupar un cargo o ocupar el puesto que iba a pedir la super en alguna revisión. Aquí hay que tener especial cuidado con las recomendaciones, no es parte de esta charla, sino de la siguiente, pero cuáles son esas condiciones puntuales que le está exigiendo ya la norma a la institución que debe cumplir el candidato o la persona que vaya a ocupar estos cargos. Y obviamente, y esto era básico, que hace parte de los modelos de revisión de empleados, donde sí se tenía que verificar que efectivamente ninguna de mis funcionarios y particularmente los responsables de cumplimiento, pues pueden llegar a tener algún tipo de situación compleja en materia de listas de control. Bien. Hablando de estas responsabilidades a nivel de informes, quiero mostrarles lo que encontré como vital de conocimiento por parte de ese día a día que nosotros como responsables de cumplimiento tenemos en las instituciones. Hay unos informes de junta directiva que se presentan de manera trimestral. Para SARLAC 4.0 se mantienen. Y esta simplemente manera de recordación, pues debe cumplir con estos mínimos, que son estos 6 puntos que recogen toda la actividad del oficial de cumplimiento, de las áreas de cumplimiento, de manera trimestral, donde se muestra precisamente esas condiciones de riesgo o la evolución mejor de los indicadores de riesgo que se tienen que trabajar. Los informes de cumplimiento, pues básicamente llevan estos 4 conceptos, donde trimestralmente, junta directiva, trimestralmente venía siendo presentado por revisoría fiscal las conclusiones que pudieron ellos llegar con relación a este tipo de actividades que se generaban por parte del oficial y demás. Hay un informe de gestión
de las entidades vigiladas exentas. Este informe de gestión no lo tiene las entidades vigiladas directamente y es un informe semestral, no se modificó, se mantiene. El informe semestral, como les mencioné, pues muestra lo que ya hablamos por aquí atrás, que son básicamente la evolución de estos aspectos, eh, y no se estresan con eso, digamos que se mantienen en esas condiciones. Hay un diagnóstico de SARLAF que se mencionaba en las circulares anteriores, que decía que semestralmente como mínimo las entidades tenían que hacer un monitoreo a su SARLAF. Se interpretaba como un informe semestral y efectivamente yo promulgué en las instituciones donde pude haber estado y obviamente era parte del ejercicio eh, diagnosticar qué estaba pasando con todo ese modelo de riesgo, con todo el modelo de monitoreo, etcétera, que se venía ejecutando por parte del oficial de cumplimiento. En esta oportunidad, SARLAF 4.0 hace nuevamente mención a ese diagnóstico de carácter obligatorio mínimo semestral, ¿sí? Sin embargo, hace una referencia hacia el análisis de riesgo de la compañía, cuyo análisis de riesgo les va a permitir tomar una decisión con respecto a la periodicidad, si lo van a hacer trimestral, si lo van a hacer semestral o si lo llegan a hacer anual, siempre y cuando la junta directiva lo apruebe, que esto no lo mencionaba anteriormente la norma. Y nuevamente realza la importancia de que todo esté de conocimiento por parte de nuestros jefes, digámoslo así, de nuestro mando mayor, donde sí o sí tiene que estar inmerso en las tomas de decisiones a nivel de prevención de lavado dentro de la compañía. Entonces aquí, este nivel de riesgo, periodicidad de este informe está atado al nivel de riesgo general de la compañía en materia de prevención. No al nivel de riesgo de los clientes, que estas son cosas que se confunden a veces y ahí es donde les menciono que hay que tener especial cuidado en esa letra, de esa lectura entre líneas que menciona la norma. No hay que pensar que el análisis de riesgo de mis clientes es el riesgo de la compañía. Ojo, eso es incorrecto. Hay que hablar de un análisis de riesgo general que inmerso a ese análisis de riesgo, de la matriz de riesgo, del indicador de riesgo de la compañía general, está inmerso tal vez la calificación a nivel general de riesgo de clientes. Y en ese orden está atado este informe. Adicionalmente viene, digamos que una obligación, no era tanto un informe, pues digamos que algunas entidades lo pueden hacer de esa manera, que es la actualización de clientes. La actualización de clientes venía siendo una obligación anual con relación a la fecha de vinculación, y en este 4.0 hace una referenciación a que no debe ser mayor de 3 años, digamos que ahí nos da o les da a las entidades un espectro amplio sobre lo que pueden hacerse, siempre y cuando exista un análisis de riesgo. Aquí sí hay un análisis de riesgo puntual con relación al cliente. Y este análisis de riesgo con relación al cliente le va a permitir a la institución apretar o dejar de cierta manera laxo el proceso de actualización, siempre y cuando se encuentre documentado y siempre y cuando la junta directiva apruebe ese modelo. Entonces aquí viene también una tarea importante para las instituciones y es empezar a valorar a su cliente desde el punto de vista de riesgo, ¿sí? Y este análisis de riesgo está dado a las políticas de vinculación, a las políticas de mantenimiento o actualización, inclusive a las políticas de obtención y de generación de nuevos productos. En sí, des en cuenta que todo el modelo de riesgo que está buscando SARLAF 4.0 que se haga, está impactando todas esas decisiones que se puedan llegar a dar o que se puedan presentar en la relación que se pueda tener con estos clientes. Hay un informe de revisoría que se mantiene hacia una obligación trimestral. En esta oportunidad sigue siendo trimestral. No hay que olvidar que nosotros o los responsables de cumplimiento tienen que generar un informe con relación a las mejoras que se puedan realizar con relación a los hallazgos que esta revisoría pudo haber hecho. Y aquí se mantiene en esas condiciones, aquí no hay diferencia. Sin embargo, sí hay diferencia en el informe de auditoría interna. Algunas entidades tomaban el informe de auditoría interna de manera anual porque la norma sí se lo mencionaba. Cuando no había una exigencia, digámoslo así, por parte del jefe mayor de las directivas, que pudieran ver el SARLAF como un punto relevante para la compañía. En esta oportunidad,
la norma obliga a que exista un informe semestral. Más tarea para auditoría, más tarea para nosotros desde el punto de vista de prevención, porque claramente vamos a tener que acomodar y obviamente alinear todas estas acciones de riesgo acorde a estos tiempos que la norma me está permitiendo realizar. Y nacen unos nuevos informes a nivel de alcance que SARLAF no lo tenía. 4.0 hace mención a un análisis de riesgo de clientes. Y este análisis de riesgo de clientes de conocimiento del cliente avanzado eh, es un sustento que se debe presentar semestralmente. Este análisis de riesgo de clientes es el pilar de las decisiones que nos va a permitir tomar al interior de la compañía en materia de los reportes que les mencioné anteriormente. Y es un informe semestral. Este informe tiene que ser técnico, tiene que tener componentes estadísticos, componentes metodológicos del por qué usted dice que su base de clientes, pues la operatividad o la relación que tiene con clientes está en X nivel de riesgo. Y esto es un modelo nuevo que hay que empezar a construir para algunas entidades que ya manejaban de cierta manera un criterio de riesgo o que algunos de sus aplicativos de monitoreo les permitía analizar, les sirve y es base para abrir el espectro de esa información y hablar de un modelo de análisis de riesgo de clientes para que se convierta en un informe semestral. Igual, como les decía, aprobado por junta directiva. Metodología de evaluación de controles, Sarla lo mencionaba, demanda, y esto hacía referencia básicamente a cuando nos visitaba auditoría y entonces entrábamos a generar acciones sobre el por qué no hacíamos o no le hacíamos un mantenimiento a los controles. Aquí lo pide mínimo semestral. Criterios metodológicos de la matriz de riesgo, nuevamente lo pide de manera semestral. Aquí surte la relación del por qué decidieron crear el concepto matriz de riesgo como concepto de identificación en esta norma, porque fíjense que se convierte en un informe que semestralmente hay que desarrollar y presentar también aprobado por junta. Reporte de evolución individual consolidado del perfil de riesgo. Sarlaf pues lo mencionaba, digamos, por allá dentro de los informes trimestrales, dentro de las tareas de informe trimestral, pero finalmente no era un informe único, hacía parte del informe de las actividades del oficial. Aquí en Sarlaf 4.0 lo abre de ese informe, sin que quiera decir que no haga parte del informe, pero lo abre para que se convierta en un reporte semestral, Sarlaf 4.0. Bien. Listas vinculantes para Colombia. Ratifica lo que se venía haciendo con relación a la ONU, ¿cierto? Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde claramente nos lleva a que hay que cumplir con obligaciones internacionales de congelamiento y prohibición de activos y fondos que tengan relación directa con terrorismo. Y obviamente basado en el acuerdo interinstitucional que hay entre UIAF, Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia y obviamente Fiscalía y nosotros como entidades ejecutoras. Y lo que les decía al inicio de lo nuevo que salió este año, que no lo alcanzó Sarlas 4.0, o no entiendo por qué de pronto no hicieron una mención puntual ahí, y es la obligación de tomar la lista del Consejo de Seguridad Nacional, ¿sí?, como una lista obligatoria. Realmente son pocas personas allí, la resolución mal contadas habían como 110, 111 personas allí, pero ya tenemos que empezar a exigirle a nuestras empresas que de pronto nos entregan estos paquetes de listas o empezar directamente nosotros dentro de nuestra gestión a buscar información sobre la lista de terroristas de las organizaciones de la Unión Europea, la lista de personas terroristas de la Unión Europea y la lista de terroristas de los Estados Unidos. Esto se acordó el 17 de enero de este año y lo acordó el Consejo de Seguridad Nacional, que está compuesto por el presidente, algunos ministros, milicia y bueno, etcétera. Y entonces se convierte que de manera obligatoria, para Colombia al menos hablando, tenemos unas listas de que son vinculantes, que es la lista de la ONU y el Consejo de Seguridad Nacional. Esto no quiere decir que en materia de listas internacionales y demás, dejemos eso a un lado, ¿no? Tenemos que seguir validando OFAC y todas las demás listas que nos pueden aportar. ¿Y qué se valora en este sentido? Con relación a listas de control, como yo lo menciono, realmente habla de listas internacionales de verificación, la norma,
sí o sí pide la validación de todos estos componentes que pueden tener relación directa en mi operación, a nivel de mis productos. El potencial cliente tiene que ser validado, tiene que ser soportado, beneficiario final, accionistas, empleados, proveedores, administradores, pensando en personas jurídicas. Y aquí nace la relevancia que se lee entre líneas, y es que no nos debemos conformar únicamente con los cruces por número de identificación. Eh, con el cuidado que hay que tener en esto, ¿no? Porque tú no puedes crear, o ustedes, perdón, no pueden crear en sus áreas una persona dedicada única y exclusivamente a buscar dentro del mundo de las redes quién se le parece a su cliente. Esto era una discusión que siempre se tenía con Super. Si usted tiene el cupo numérico de su cliente o de su empleado, de su proveedor, etcétera, etcétera, pues sí o sí es vital. Pero la norma aquí no deja a un lado la relevancia de hacer validaciones generales por nombres sobre listas. Hay que tener especial cuidado sobre los criterios de riesgo que se empiezan a impregnar a este tipo de actividades para no desgastar el proceso, porque a veces se vuelve engorroso, lo tenemos bajo el concepto de falsos positivos, se vuelve engorroso y desgastante una actividad que podemos llegar a sacarle buen provecho y en casos extremos deteriorar realmente la operación y desgastar al interior de la compañía la persona que inclusive hace el análisis, inclusive los que estaríamos en la capacidad de aprobar esos análisis. Le da relevancia a países de alto riesgo, se los mencioné al inicio, donde habla de unos procedimientos especiales que hay que tener en cuenta con clientes de este tipo de jurisdicciones. Para Colombia, puntualmente hablo y por lo que vi en algunas instituciones, era sí o sí exigible que ninguna operación que saliera de la entidad pudiese llegar a tener relación con este tipo de empresas, con este tipo de jurisdicciones. Cuando se habla de riesgo, y es lo que se lee entre líneas en esta SARLAS 4.0, nos está hablando de que podemos valorar desde el punto de vista de riesgo esa relación, ¿sí? Y ya queda a criterio de cada entidad bajo su política aprobada por junta directiva, qué tan cerca al fuego quiere estar en este sentido. Esta es una lista de los países de alto riesgo que según Gafi a inicios de este año publicó en su página, donde pues se registran los que ya hemos venido conociendo de tiempo atrás y se mantiene. Y a nivel de procedimientos especiales, pues hace referencia a lo siguiente, a medidas intensificadas de conocimiento del cliente. Entonces, des en cuenta que le da la oportunidad a la entidad de que teniendo una relación con clientes que pudiesen desarrollar actividades en ese tipo de zonas, debe obviamente garantizar un análisis profundo, que es lo que recomiendan, que son estas que ustedes ven acá, que esas medidas intensificadas están valoradas básicamente a encontrar información adicional que les permita determinar correctamente bienes, de dónde provienen sus fondos, revisiones en bases de datos de entidades públicas del país donde se encuentra radicado, ¿sí? Para personas jurídicas, pues todo lo que tiene que ver con la información patrimonial, de ventas, de toda la información de PIG, de su balance en términos generales, su relación contractual con entidades vigiladas para que sea un punto de análisis más no un punto de descanso, ¿sí? Y lo digo de esa manera porque algunas instituciones tienen dentro de su modelo que el solo hecho de que un cliente sea cliente de otra entidad, entonces bajan guardia, ojo con eso, particularmente cada institución es responsable de su procedimiento, de sus actividades con relación al conocimiento del cliente y no puede suplir como que ya el cliente viene de afuera, de otra entidad o fue revisado por X institución y entonces estoy tranquilo, ojo con eso. Aquí hace referencia a revisar esa relación, más no tomarlo como gestión directa de que ya se hizo la confirmación. Y ratifica como medida intensificada, que eso lo vamos a ver más adelante, la realización de una entrevista, ¿sí? Antes, SARLAT normal nos obliga a una relación de entrevista, ¿sí? A realizar una entrevista, perdón, para todos los clientes. Aquí nos empieza a tomar la decisión, y se los mencionaba cuando hablamos del score de clientes, que se debe realizar dependiendo del riesgo de cliente, de la valoración de riesgo de cliente, por eso el modelo tiene que ser totalmente claro y aprobado por junta. Y aquí esa entrevista se convierte como una medida intensificada para clientes de países de alto riesgo.
Y en este sentido, pese a esto, obviamente, habla de esas aplicación de contramedidas especiales cuando se llega a presentar una situación más compleja con relación a clientes en este tipo de jurisdicciones. Y habla de la realización de reportes externos, que es la acción inmediata que creo que tenemos todas las instituciones, tanto en Colombia como en el exterior, que tiene que ver con los reportes de operación sospechosa. Sí o sí, aquí lo menciona como acciones contramedidas que pueden llegar a ser valoradas, validadas por parte del regulador cuando llegase a pedir una revisión puntual con relación a qué se hizo con un cliente suyo como institución que tenía en una jurisdicción de alto riesgo. Y esto está sujeto a validación y sí o sí hay que demostrarlo. Una auditoría externa supervisada que hace referencia, como bien lo menciona el apunte, hacia esa validación externa que se debe solicitar por parte nuestra, ¿sí? De esa contraparte, o si hay los recursos, pues que la institución propia haga su valoración si el cliente es así de relevante. Y obviamente nos lleva a revisar las notas interpretativas de la recomendación 19 en el numeral 2 de Gafi, que básicamente hace relación a el esfuerzo que deben hacer todos los gobiernos extranjeros con relación a clientes que se encuentren en países de alto riesgo. Esta recomendación es amplia, es bueno que la revisen cuando tengan la oportunidad y se van a dar cuenta de todo ese alcance fuerte que hay en este sentido. Alejandra, ¿me ayudas con la primera encuesta? Con relación a lo que hemos venido hablando y la ratificación de estos conceptos, bajo el criterio de ustedes, estas responsabilidades del oficial de cumplimiento, del funcionario responsable de las medidas de control de prevención, ¿se incrementaron, se disminuyeron o se mantuvieron igual? ¿Qué opinan ustedes? Ayúdenos con esta pequeña encuesta. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias participantes. Efectivamente, se ve como un incremento fuerte de, de las actividades que vamos a tener que empezar a aplicar. Sin embargo, aquí hay que tener muy en cuenta que aunque SARLAF normal no hacía tanto hincapié en los análisis de riesgo, sí era una obligación de todos nosotros valorar toda la relación con clientes en línea con la valoración de riesgo, en línea con la metodología de identificación de riesgo a nivel de procedimientos. Pero sí, estoy de acuerdo con ustedes, hay una fuerte tarea que se nos viene y recordemos que esto se cumple en un año, ya han corrido un par de meses, entonces hay que seguir haciendo tarea y bueno, seguir esforzándonos en que podamos responderle bien a nuestras instituciones en este sentido. Muy bien. No alcance para el conocimiento del cliente, aquí les voy a comentar unas generalidades de lo que se entiende. Aquí yo lo alineo con este concepto, ¿sí? En línea con el futuro, súper entendido y tal vez las mismas situaciones de petición de conceptos que muchas entidades hicimos en su momento, buscábamos que precisamente sin que se viera que era lapso el proceso, se entendiera que estaba acorde a las nuevas exigencias de mercado. Y esto con relación a todo lo que tiene que ver con la forma en que hoy día SARLAF 4.0 nos está pidiendo que hagamos. Les decía, esto es autogestión, no flexibilidad. Autogestión, basado en riesgo para que podamos garantizar una mejor movilización en el negocio y que de cierta manera también en cumplimiento pues nos veamos en línea con estas acciones. SARLAF 4.0 nos da la oportunidad de hacer conocimiento del cliente de manera presencial y de manera no presencial, utilizando obviamente medios electrónicos o medios digitales, siempre y cuando toda esta utilización, y ojo con esto porque aquí está el apoyo fuerte de la parte de tecnología, de la parte de las áreas de seguridad de la información, donde tenemos que garantizar lo que nos menciona obviamente la ley de protección de datos y lo que hace referencia particularmente en firmas digitales, la ley 527 del 99. Nos da esa libertad, vuelvo y les digo, sin que se malinterprete como ser flexibles, de tomar información de bases confiables. Y aquí hay un modelo adicional que nos está pidiendo, un modelo de análisis de fuentes que nos está pidiendo la norma que tenemos que hacer. Podemos tomar
bases, podemos tomar toda la información de afuera, siempre y cuando se sustente y efectivamente podamos demostrarle en el evento de una revisión por parte de Super que estas acciones las tomamos con una valoración lógica, ¿sí? Con un análisis potente del por qué decidí ir a determinada fuente. Estas son algunas, no son todas, simplemente son algunas, que nuevamente lo que nos lleva a ratificar es que independientemente de donde usted quiera llegar a tomar la información, garantizando con una matriz que ya les voy a mostrar rápidamente, todo lo que dice la ley 581 en materia de protección de datos. Esto no nos aleja, esta flexibilización mejor, no nos puede alejar del cumplimiento de esta ley. Y aquí hay que tener cuidado con esto, porque en ocasiones nosotros le echamos mano a algunas fuentes de información cuya información es prohibida que se utilice para efectos comerciales. Y esto, aunque estamos protegidos por código penal, el hecho de haber sido utilizado para una valoración de prevención de lavado nos puede ayudar, pero hay que tener cuidado con eso, porque en ocasiones se puede prestar a malos entendidos. Esto es lo que hago referencia a la nueva forma de analizar las fuentes. Y esto es sustento de verificación por parte de Super, y lo está mencionando Salar 4.0. Todas las fuentes de información que podamos echarle mano para revisar tienen que tener un análisis de riesgo. Y este análisis de riesgo está valorado en estas condiciones: calidad de los datos, contenido confiable, fuente especializada, seguridad, pertinencia y todos aquellos aspectos adicionales que ustedes puedan encontrar le pueden sustentar la razón del por qué estaba haciendo una consulta en X fuente. Y esto es lo importante del análisis de riesgo. Entonces, hay que servirnos de esta apertura que nos está haciendo Salat 4.0 en esta materia. Ahí está el concepto fuerte, y se los mencionaba al inicio, de ese análisis de riesgo basado en la proporcionalidad del conocimiento del cliente. Resulta que todas nuestras políticas, todo lo nuevo que se pueda empezar a pensar hacer con relación al conocimiento del cliente, y aquí hay que tener de la mano a la parte comercial, a la parte de tecnología, a la parte de operaciones, donde esa proporcionalidad está asociada a la creación de políticas o de acciones fuertes o menos rigurosas con relación al análisis de riesgo inicial, ¿sí? Pero volvemos a lo que a lo que les he venido ratificando. Todas estas acciones, de acuerdo a lo que exige la Super, tienen que tener medios verificables. Y aquí viene la tarea. Esos medios verificables solamente se los da un aplicativo técnicamente aprobado o un procedimiento técnicamente aprobado al interior de sus instituciones que les permita fortalecer esta actividad. Se puede en un Excel, seguramente, pero la Super va a entrar a generar bastantes señalamientos, digámoslo así, frente a las debilidades que puede tener un programa o una hoja de cálculo. Entonces, esta proporcionalidad de conocimiento del cliente, y como bien ustedes lo pueden leer allí, sí o sí está siendo un pilar fuerte en la toma de decisiones a nivel de políticas que se nos viene aquí en adelante. Y en la respuesta que ustedes dieron, ¿se nos incrementó las actividades? Claro, porque vamos a tener que valorar todas nuestras políticas, reformar todas nuestras políticas en materia de esa proporcionalidad de análisis de cliente. Y hace referencia, curiosamente, en este punto, a que claramente cualquier desistimiento por parte de un potencial cliente, sí o sí se tiene que convertir en un reporte de operación sospechosa como tentativa de vinculación. Cuando obviamente se entienda que le hice saber a ese solicitante que se necesitaba cierta cantidad de información o cierta información vital y que pudo haber sido negada de su parte. En este sentido, esa proporcionalidad la Super la está alineando al registro de la información, ¿sí? No vamos a encontrar unos campos mínimos obligatorios de formulario de vinculación, ¿sí? La Super está mencionando que las entidades podrán diseñar formularios para recolectar la información. Esto no quiere decir que nos vamos a olvidar del formulario, ojo con eso, porque igual segmentación, igual los análisis de factores de riesgo están llevándonos a que tenemos que tener información vital de mis clientes. Y esa información vital pues está asociada a la información básica y financiera de mis clientes. El hecho de no encontrar unos campos mínimos obligatorios como formulario de vinculación y dejar abierto, en este caso, la norma en que las entidades podrán diseñar sus formularios, no se debe malinterpretar. Hay que tomar esto en buena y de manera con positivismo, digámoslo así, para que todo el proceso
digital que podamos llegar a impregnarle a nuestros procesos de conocimiento del cliente se cumplan de manera satisfactoria. Aquí lo que hace referencia básicamente la norma es eso. Entonces, tengan cuidado porque he escuchado ya algunos colegas que han hablado de que la super dijo que ya no hay formularios. No, cuidado con eso. Sí o sí hay que seguir alineado con todo este tema digital. Con relación a en esta particularidad de relación comercial, aquí la norma está hablando de algo que no se hacía en Colombia. Se hacía en Panamá, se hacía en Costa Rica, en otros países donde pude valorar esa información. Aquí en Colombia no le pedíamos de entrada al cliente información sobre el propósito del por qué quería tener mi producto. Preguntábamos por el origen de recursos, ¿de acuerdo? Que es totalmente diferente a qué usted quiere hacer. En otras jurisdicciones esto era obligatorio por parte de las superintendencias de cada uno de esos países. Pues bueno, para sorpresa nuestra aquí en Colombia ya vamos a empezar a tener que hacerlo y esto impacta obviamente la relación comercial. Hay que saberlo manejar con los señores comerciales porque sabemos que cualquier cosa adicional que les pidamos a ellos pues van a empezar a decir que vamos a deteriorar, etcétera, etcétera. Hay que saber manejar esto porque para esta oportunidad sí la norma nos está pidiendo obtener ese propósito, preguntarle al cliente cuál es la razón y eso hará parte del modelo de análisis de riesgo particularmente del cliente. Todo esto aprobado por junta directiva. Estas medidas intensificadas que les mencionaba anteriormente versus el riesgo, ¿cómo se valoran? Hay que tomar acción claramente con clientes que se salen del perfil, con clientes cuyo análisis de riesgo supera las expectativas que puede estar evaluando, en este caso, el oficial o el empleado responsable, y están valoradas en esta línea, ¿sí? Todos aquellos clientes que de acuerdo al análisis de riesgo, sí o sí, no cumplan esos mínimos para ser valorado como de bajo riesgo, deben cumplir con estas actividades, ¿sí? Y obviamente valoradas en una matriz, aprobadas por junta directiva. Bien, me pidieron particularmente un foco hacia el conocimiento del cliente en aseguradoras, asociado particularmente al cumplimiento de del conocimiento del cliente simplificado, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la información de clientes tiene que ser validados en listas restrictivas. Tienen que permitirse la individualización. Y esta individualización de los clientes, pues obviamente hace referencia a si el cupo numérico corresponde, si corresponde a su actividad económica, etcétera, etcétera. Esa individualización también la norma la menciona mucho la norma en el sentido de conocimiento que se tiene que tener de los clientes. Hablando de este conocimiento simplificado y particularmente para todas las operaciones de seguros, hay una particularidad que no existía antes también. Cuando el tomador o suscriptor, ¿sí? Perdón, cuando el afensado, asegurado o beneficiario es diferente al tomador o suscriptor, se tiene que sí o sí identificar a esta persona. Sin embargo, esta situación se puede posponer hasta el momento del pago. Y esto lo menciona la norma, ¿sí? Todas las acciones que se tomen con relación cuando se utilizan externos para que hagan esta atracción de clientes, todos esos procedimientos tienen que estar alineados con la metodología de la entidad, ¿sí? Y esto es particular con lo que la norma hace referencia a la evaluación de conglomerados. Entonces, hay que tener cuidado también en este sentido. Cuando se habla de personas jurídicas, pues llegar al beneficiario final en condiciones del Código de Comercio, de la ley 222, que hace referencia también a quiénes son los que tenemos que considerar como beneficiarios finales en este sentido. Y nuevamente nos ratifica que para todos este tipo de clientes, con este tipo de productos, tiene que haber una valoración del score de clientes, para que de esa manera se sume a la activación o no de estas medidas intensificadas de control que vimos anteriormente, de conocimiento del cliente. Para ir terminando con esta, Alejandra, me ayudas con la siguiente pregunta.
¿El SALAT 4.0 presume entonces una mejora del sistema de prevención o deteriora el alcance de lo que ya teníamos creado? Ayúdenme con su respuesta, por favor. ¿Lo mejora, lo deteriora o lo deja igual? Ya entendimos en la primera que incrementó las actividades. Ahora, ¿este incremento está alineado a una mejora, a un deterioro o lo vemos igual? Ojalá la super esté viendo estos resultados para que se sientan orgullosos de la tarea que nos pusieron. Bueno, los 30 segundos que nos dio 30 Alejandra segundos. Sí. ya se culminaron y efectivamente los mejora. Qué bueno, mire que las condiciones de todo lo que ha puesto la norma, más allá del esfuerzo que nos va a llevar a tomar, realmente nos va a facilitar la vida. El primer paso es el más complejo, pero créanme que de aquí para adelante va a ser mucho más fácil nuestras actividades con relación en esta materia. Procedimiento simplificado del cliente, y esto ya es para cerrar la charla, efectivamente la norma sigue haciendo hincapié en los campos mínimos obligatorios que se requieren para un conocimiento simplificado, dejando claro que si este conocimiento simplificado, perdón, si un cliente pasa de ser por condiciones de riesgo valorado de otra manera, para que no se le aplique para que habiéndose le aplicado el procedimiento simplificado, tiene que argumentarse esas medidas intensificadas de conocimiento del cliente. Entonces, aquí les decía hace un momento, hay un plazo de 3 días hábiles siguientes para temas de seguros. Cuando se vincula al cliente y de pronto no se cuenta con la mayoría de la información, el hecho de preguntar para qué se quiere el producto se tiene que ver como un nuevo campo, de cierta manera, y cumplir con toda la validación de PEP de acuerdo al decreto 1674. Aquí en este sentido, pues obviamente todos los tipos de condiciones del asegurado, de beneficiario, tienen que cruzar por listas restrictivas y tienen que hacerse una validación inmediata. A nivel de monitoreo de la actividad, actualizaciones, tiene que haber una debida diligencia permanente de toda esta actividad. Y obviamente aquí viene lo especial y lo trataremos en la siguiente charla, que tiene que ver con ese asociado cercano que menciona Gafi para efectos de la relación con PEPS. Este asociado cercano pues hace referencia a asesores, consultores y todas aquellas personas que puedan influenciar fuertemente a mi cliente, pues hasta allá tenemos que llegar, hasta allá tendríamos que preguntarle a mi cliente si hay alguna influencia fuerte en ese sentido. Sin perder obviamente lo interno nuestro, como les decía, que hace referencia pues obviamente a todo el ciclo, al círculo familiar de mi cliente PEP. Esto era lo que les teníamos preparado para hoy, como les dijo Alejandra al inicio, hay una segunda sesión. Aquí llegamos más o menos al 52% de la norma y el otro 48% lo vamos a tratar en la siguiente charla, Alejandra. Como se pudieron dar cuenta, este tema es un poco extenso Claro que y sí. recuerden que tenemos una segunda sesión donde, pues como les decía Alexander, vamos a tratar ya la segunda parte de la norma. Por otro lado, les quiero comentar que, pues como apoyo también en toda esta normativa de actualizaciones que nos propone la Superintendencia Financiera, desde Pragma Cero contamos con software especializados para apoyar como tal esta gestión para ustedes. Nosotros dentro de Pragma Cero contamos con diferentes aplicativos para lo que es las matrices de riesgos, temas de segmentación por los 4 factores de riesgo, asimismo todo lo que es monitoreo transaccional y gestión de alertas y el tema que nos comentaba Alexander, que es nuevo, perfil de riesgo de clientes. Entonces, los invitamos a que conozcan más de nuestros aplicativos. Si ustedes están interesados, nos pueden dejar sus datos de contacto para que nosotros pues conversemos con ustedes o pues de igual manera nos pueden contactar y estaremos muy atentos. Bueno, Alexander, muchísimas gracias por este espacio. Muy interesante todo lo que nos has compartido. A ustedes por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, gracias a todos. Que tengan un excelente día, que estén muy bien. Hasta luego.